quiero platicar con ustedes y compartir con ustedes una palabra muy linda que encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5. Deuteronomio es ya el último libro de los 5 del Pentateuco, que es la Torá judía. El libro, su nombre es muy significativo, ¿verdad? Que significa el nombre Deuteronomio, Deuteros, que es segundo, y nomos, que es ley. Eso es lo que significa, ¿no? Es decir, decir la ley, contar la historia por segunda vez. Cuando estamos leyendo el Deuteronomio, tenemos que darnos cuenta que ya pasaron los 40 años en el desierto. Ya los judíos, los hebreos, habían caminado esos 40 años en el desierto, y ya Moisés está pronto a terminar su ministerio, y recuerdan ustedes entregárselos a Moisés. Entonces, entregárselos a Josué. Entonces Moisés ha tenido 40 años para aprender y conocer cómo es Dios y cómo el pueblo de Dios camina con Dios. Y una de las cosas que Moisés se dio cuenta es que el pueblo de Dios camina delante de Dios de dos maneras. Sigue a Dios de dos maneras. Lo sigue de cerca y lo sigue de lejos. El pueblo de Israel seguía al Señor de cerca algunas veces y de lejos otras. La mayoría de lejos, algunos de cerca y la inmensa mayoría de lejos. Y entre nosotros, los cristianos, es lo mismo. Hay cristianos que están cerca de Dios y hay cristianos que están siguiendo al Señor de lejos. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué tipo de creyentes somos nosotros? ¿De los que seguimos de cerca o de los que seguimos de lejos? Miremos lo que aquí la palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 5 verso 28. ¿De cerca o de lejos? Mira lo que dice la palabra. Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Esto es ahora Moisés hablándole al pueblo de parte del Señor. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová. Mira lo que le dijo Jehová a Moisés para que le dijera al pueblo: he oído la voz de las palabras de este pueblo, de Israel, su pueblo, que ellos te han hablado. Ahora mira lo que dice el Señor en cuanto a lo que el pueblo de Israel dijo. Dice: bien está todo lo que han dicho. Bien está, bien han hablado. Ahora, ¿qué habían hablado? Si tú te das cuenta, este capítulo 5 inicia con los 10 mandamientos. Y lo grande, la historia de los 10 mandamientos está narrada en la experiencia de Moisés en el Sinaí. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el Señor se revela a Moisés en el Sinaí, y fuegos, y truenos, y centellas, y humo. Bueno, ese monte del Sinaí, ahí estaba la presencia del Señor, y era visible, y era evidente para todos. Pero únicamente Moisés estaba en ese monte, Josué por un ladito por ahí a las faldas del monte, y el resto del pueblo atentos observando esa presencia. Ahora, desde el versículo 22, si tú leyeras de ahí del 22 al 27, leerás cómo el pueblo reaccionó ante esa visión. Yo le pregunto a cada uno de ustedes: ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén, amén, gloria a Dios. La gloria de Dios es grande. El pueblo de Israel vio la gloria del Señor en el Sinaí, y al verla resumió en algo, y en esos versículos está dicho. Ellos dijeron: wow, nos damos cuenta que el hombre puede ver a Dios y no morir. Eso es lo que ellos en eso concluyen. El hombre puede ver a Dios y no morir. Wow. Qué declaración más grande, porque la determinación divina era que el que veía a Dios moría. Esa era la idea. Pero ahora el Señor, en esta nueva revelación con Israel, el hombre, el ser humano podía verle, su pueblo podía verle y no morir. Mira, qué oportunidad más grande.
Ahora mismo yo les he preguntado a ustedes cuántos quisieran ver la gloria del Señor. Todos ustedes me han dicho amén. Qué lindo, qué bueno. Ahora, el pueblo de Israel tuvo esa oportunidad, la vio, y al verla cualquiera hubiera dicho: wow, qué maravilloso, qué grande el Sinaí, fuego, centellas, truenos, vámonos más cerca donde está Moisés. Pero el pueblo de Israel hizo lo contrario. En lugar de ir a donde estaba y desear a donde estaba, Moisés se alejó. Se alejó. Y eso es lo que ellos dijeron. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés cuando le dice lo que, como leemos acá a finales del versículo 28, bien está todo lo que han dicho. ¿Y qué fue bueno? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Lo que dijeron fue esto: podemos estar cerca de Dios, pero preferimos estar lejos de Él. Por eso le dijeron a Moisés: Moisés, encárgate tú de estar cerca de Dios, y nos dices a nosotros: Moisés, tú vas a estar cerca, nosotros vamos a estar lejos. El Señor dijo, porque conocía el corazón de los hebreos: qué bueno que lo dijeron, porque si no, morirían. ¿Por qué? Ahora, la intención de Dios no era matar a su pueblo. La intención del Señor no era que su pueblo muriera. Mira lo que dice aquí el versículo 29. Mira lo que dice: ¿quién diera? Este es Dios hablando, el corazón de Dios hablando. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Qué corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien. ¿Para cuándo? Dice: para siempre. Lo que el Señor quería para Israel es que su bendición fuese con ellos para siempre. Al inicio, la intención de Dios, y ahí se estableció, fue el tabernáculo de reunión en medio del pueblo. Ahí se estableció. Pero luego, recuerden, aquí ya pasaron los 40 años. Ya había pasado todo eso. La intención del Señor era estar en medio de su pueblo. Pero como el pueblo no lograba desear esa presencia divina, tanto como Moisés lo deseaba, el Señor dijo: me iré del medio de mi pueblo y me iré a las afueras del pueblo, para que el que se quiera encontrar conmigo vaya a las afueras del pueblo. Solo Moisés era aquel que constantemente permanecía en esa presencia. Y algunas veces nos pasa eso, teniendo la gran oportunidad de vivir cerca de la presencia del Señor, en íntima relación con Él. Mucho creyente decide vivir su vida en el Señor de lejos. ¿Saben por qué? Porque la cercanía con Dios compromete. La cercanía con Dios compromete, y el ser humano en general le tememos al compromiso. Pero la única manera de estar cerca con Dios es comprometiéndonos con Dios en nuestra y en su totalidad. La pregunta mía para cada uno de ustedes es esta: ¿qué tan comprometidos estamos con Dios? Esa es la pregunta. Dios quiere tenernos cerca. Dios quiere que estemos a los pies de Él, cerquita de Él. Eso es lo que Dios quiere. Pero mucho pueblo de Dios, mejor de lejos. ¿Por qué? Porque se puede. Moisés era pueblo de Dios, sí. Josué era pueblo de Dios, sí. El resto de las 12 tribus eran pueblo de Dios, sí. Solamente que unos estaban cerca de Dios y otros estaban
lejos de Dios. La pregunta para cada uno de nosotros es la siguiente: ¿estamos cerca o estamos lejos de Dios? ¿Estamos siendo participantes activos de la gloria de Dios cerca de Él, o estamos siendo espectadores de la gloria de Dios? Mucho pueblo de Dios prefiere ser espectadores de la gloria de Dios. Miren, una de las cosas grandes de nuestro tiempo es la tecnología, ¿no? Las redes sociales. Y mucho pueblo de Dios se quedó trabado en la pandemia, desarrollando su vida espiritual a través de las redes sociales, a través de los cultos que ven a través de la pantalla. Cuando alguien hace eso y se conforma con eso, está siendo espectador de la gloria de Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere tenerte cerca de ti, de Él, que estés con Él. Algunas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué a aquella persona se le ve la gloria del Señor? Se ve que está en la presencia del Señor y yo no. ¿Por qué? ¿Por qué puedo ver a aquella persona como que todo en su vida refleja todo lo que Dios quiere y yo no? Bueno, la respuesta es sencilla: porque esa persona está cerca de Dios y esta otra persona no está cerca de Él. La diferencia está en nuestra cercanía a Dios. Mira, si tú has nacido de nuevo, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, si el sello del Espíritu está en tu corazón, déjame decirte, tú eres salvo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y tenemos que tener esa fe de que si ponemos nuestra confianza en el Señor para salvación, en el nombre de Jesús, somos salvos. Aquí no estamos discutiendo eso. Moisés era pueblo, Josué era pueblo, las 12 tribus eran pueblo, pero ciertamente Moisés estaba cerca y el resto del pueblo estaba lejos. De la misma manera tú y yo, en este caminar en la fe en Cristo, podemos caminar cerca o podemos caminar de lejos en nuestro Dios. Dios quiere, mira, como aquí en el versículo 29 dice, el anhelo de Dios es que tú y yo estemos cerca de Él, porque dice la palabra, lo dice acá, porque Él quiere bendecirnos. ¿Para cuándo? Para siempre. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3 verso 10. Dice, porque todos los que se basan en las obras de la ley, dice, están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin, es decir, para ti y para mí, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Mira, Dios nos conoce. Dios conocía al pueblo de Israel. Por eso Él en el versículo 29 manifiesta el deseo de que todos estén cerca de Él. Pero el Señor sabe y entiende que no todos van a querer estar cerca de Él. Moisés quería estar cerca de Dios. Josué quería estar cerca de Dios. Mira, ni Aarón quería estar tan cerca de Dios como lo era Moisés. Recordamos cuando Moisés precisamente fue al Sinaí a recibir las tablas de la ley. Estuvo 40 días y 40 noches
en ese lugar, en ese recibiendo la ley de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó? ¿Qué pasó con Aarón? Se quedó e hizo un becerro de oro para que lo adoraran todos. Ni Aarón estaba tan cerca de Dios como lo estaba Moisés. Y sabes, Dios sabe eso. Dios conoce qué tan cerca y qué tan lejos tú quieres estar de Dios. Aquí mismo, algunos están cerca de Dios, otros están lejos de Dios. Y todos somos pueblo de Dios. Todos somos salvos. Lo que pasa es que algunos hemos determinado seguir a Jesús de cerca, otros hemos determinado a seguir a Jesús de lejos. La pregunta es esta: ¿qué tipo de creyente eres tú? ¿Eres de los creyentes que siguen de cerca o eres de los creyentes que siguen de lejos? La oportunidad está abierta para todos. Dios quiere que estés cerca de Él. Ahora, amén. Ahora es decisión tuya estar cerca o no de Él. Es decisión tuya. Por eso leímos acá: el Señor tuvo misericordia de Israel porque se dio cuenta que de todo solamente Moisés quería estar realmente cerca de Él, porque el deseo de Él era que todos estuvieran tan cerca de Él como lo estaba Moisés. Pero se daba cuenta el Señor de que el corazón de ellos no era ese, por lo tanto estableció la ley. ¿Y qué fue la ley? Eran 613 mandamientos y estatutos para que el pueblo de Israel los hiciera de lejos, para que pudieran agradarlo a Él. La ley fue la manifestación de la misericordia de Dios para un pueblo que no quería seguirle de corazón. Y lo hizo. Y el pueblo de Israel por varios siglos, por cientos de años, lo hizo de esa manera. Lo hizo de esa manera. Por eso vino Jesucristo, para decir aquí, como la palabra lo dice en Gálatas, para romper esa maldición. ¿Por qué? Porque la realidad es que nadie podía cumplir la ley. Nadie la cumplió nunca. El único que la cumplió fue Jesucristo. Él fue el único. De ahí absolutamente nadie la cumplió. Por eso necesitaban llevar esos sacrificios al altar, porque era una evidencia de que, a pesar de estar una ley para que la cumplieran, el pueblo no la cumplía. Mira, Dios te conoce. Dios sabe qué tanto anhelas tú a Dios o qué tanto no lo anhelas. Pero Dios es misericordioso contigo. Tú puedes estar cerca de Dios o puedes estar siguiéndolo de lejos. De igual manera eres hijo e hija. Pero déjame decirte, cuando tú y yo estamos siguiendo al Señor de lejos, espectadores, aquí el enemigo tiene su campo de acción bien establecido. Pero en la medida que tú y yo nos acercamos a la presencia del Señor, déjame decirte, ese poderoso de Israel se manifiesta en ese monte Sinaí, donde la presencia de Dios está real y verdadera. Satanás no tiene absolutamente nada que hacer. Por eso, hermano y mi hermana, si tú te llamas cristiano, si tú te llamas un hijo de Dios, si tú te consideras un creyente del Dios Altísimo, hermano y mi hermana, asegúrate de vivir cerca de Dios. Asegúrate. Es tu decisión. Nadie te puede obligar. La mayoría decide hacerlo lejos de Él. Pero tú hoy asegúrate de seguir a tu Dios de cerca todos los días de tu vida. Él tiene misericordia de ti.
Mira lo que dice en Isaías capítulo 30, verso 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Mira, a mí me llama, a mí me llena el corazón de gran expectativa cuando entiendo que Dios nos espera. Dios espera a su pueblo. Dios está dispuesto a esperarnos para nosotros caer en la realización de que Dios nos quiere cerca de Él. Ahora, déjame decirte, no hagamos esperar al Rey. Aunque Él está dispuesto a esperarnos, mira, Él está dispuesto a esperarnos toda nuestra vida, para que tú y yo decidamos ser como Moisés y querer estar cerca de Él. Él nos espera. Mira, el Señor te ha estado esperando toda tu vida y lo seguirá haciendo, porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. El sello de su espíritu está en tu corazón. Y porque Él es fiel. Dios es misericordioso y su misericordia es fiel. Por eso Él te dice: hijo, hija, yo te esperaré. Ahora, no lo hagas esperar toda tu vida. El que hace esperar a Dios es el que pierde la oportunidad de estar en esa presencia y vivir una vida llena de la victoria que Dios nos da. ¿Quieres tú vivir en la presencia del Señor? El Señor también lo quiere y te espera. Él te ha venido esperando para que tú determines con toda tu alma y tu corazón consagrarte plenamente a Él. Decirle: Señor, aquí estoy. Señor, no te hago esperar más. Recordamos cuando los que estamos casados, cuando éramos solteros, recordamos cuando teníamos aquella cita con nuestra novia o con nuestro novio, ¿verdad? Esperábamos ese momento, esperábamos ese instante para encontrarnos con esa persona amada. Y yo no sé a usted, pero cuando uno hacía eso y la persona amada se tardaba, oye, eso era terrible, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Se medio ponía desesperado uno, se ponía a ver el reloj. Uno decía: pero ¿por qué no viene? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué todavía no está aquí? Dijimos que nos veíamos a las 3 de la tarde y son las 3:05 y no ha venido, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Toda una desesperación. Bueno, así está Dios con nosotros. Dios te ha dicho: mira, yo te espero, ven. ¿Y por qué te está esperando el Señor? Porque el Señor te quiere tener cerquita de Él, porque Él quiere bendecirte, porque Él quiere llenarte de su paz, porque Él quiere llenarte de su gracia, porque Él quiere llenarte de su misericordia, porque Él quiere llenarte de tu presencia, porque Él tiene grandes cosas para tu vida. Por eso el Señor te espera. Aquí dice Isaías: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo, ¿qué dice? De vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurado todos los que confían en Él. Qué lindo seguir a Jesús de cerca. Y para terminar, mira lo que dice aquí en el versículo 32. Mirad pues, dice, ya le dice Moisés al pueblo: mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ahora, me llama la atención aquí, en el versículo 29, es la boca de Dios hablando, y dice: para ser bendecidos por siempre, por siempre. Ahora, aquí ya es Moisés hablándole al pueblo, y dentro de esa humanidad de Moisés, esa bendición dice: para que tengáis días largos
sobre esta tierra. Por siempre es por siempre. Días largos, por más largos que sean, tienen un final. Por eso, mi hermano y mi hermana, en el 29 vemos el deseo del corazón de Dios. En el 33 vemos lo que podemos esperar cuando seguimos a Jesús, aunque sea de lejos. Yo no sé tú, pero yo quiero seguirle a Él de cerca. Cerca, cerquita de Él. Yo quiero escuchar el palpitar de Dios. Yo quiero sentir la respiración de Dios. Y la única manera de hacerlo es estando cerca de Él. Mira lo que dice acá en Juan capítulo 15 verso 12. Este es mi mandamiento, hablando Jesús, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mira lo que te dice Jesús en esta mañana. Vosotros sois mis amigos. Hay una condición: si hacéis lo que yo os mando. No llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. La única manera de saber lo que alguien va a hacer es estando cerca de él. ¿Eres únicamente siervo del Señor, de Jesús, o eres amigo de Jesús? Dios quiere que seas su amigo, porque Él quiere ser tu amigo. Sigue diciendo: pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mira, tú y yo somos hijos de Dios, no porque seamos buenos, no porque nos los merezcamos, no porque haya gracia natural en nosotros. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo hemos alcanzado salvación. Tú y yo hoy podemos saber y sentir que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Por la pura gracia y misericordia de Dios. Porque el Señor te vio y te amó y te salvó. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso y ha pensado en ti desde el principio. Y hoy se determina a que tú puedas y sepas que tienes la libertad de estar cerca y vivir cerca de Dios. Pero eso es decisión tuya. Aleluya. La oportunidad está abierta. El versículo 29 nos dice que el Señor ha abierto, y el deseo de Él es que tú y yo estemos cerca de Él. Pero es nuestra decisión. Yo te invito a que en esta mañana, si has caminado a la distancia con Jesús, hoy te determines a estar cerca de Él. Eso es el deseo del corazón de tu Dios. Él te quiere cerca. Recuerda, no todos están siguiendo a Dios de cerca. No todos. Algunos están cerca, otros están lejos. Si tú estás lejos, hoy es el día para estar cerca. Si tú estás cerca, hoy es el día para permanecer cerca de Dios. Te pregunto, ¿cómo estás siguiendo a Jesús? ¿De cerca o de lejos?